Estás escuchando Somos Imparables, un podcast social de Asprona. Yo me llamo Irene Dura y llevo la comunicación de Asprona y hoy me acompañan Andrés. Hola. Y Frida. Hola. Dentro Podcast. El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día muy importante para reivindicar la lucha por el feminismo. Para empezar, ¿qué es la violencia de género? Es aquel tipo de violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres solo por ser mujer. No importa el estatus económico, la edad, el trabajo o estudios. La violación de género ocurre porque vivimos en una sociedad patriarcal. Esto significa que hombres y mujeres no tienen las mismas oportunidades. En esta sociedad, el hombre suele mandar y trabajar mientras que la mujer cuida de la casa y obedece. El machismo es la idea de que los hombres son mejores que las mujeres. Estas ideas se han repetido durante muchos años y han pasado de padres a hijos. Y es que violencia de género hay de muchos tipos y en muchos contextos. Encontramos violencia física que se traduce en golpes, empujones, tirar objetos, incluso la muerte. También la violencia psicológica, que consiste en hacer sufrir a la mujer a través de comportamientos con insultos, humillaciones, imposiciones o aislamiento. Seguimos con la violencia sexual, que comprende la obligación a realizar alguna actividad sexual sin consentimiento de la mujer, ya sea con tocamientos de él o de ella. Una menos visible, como la violencia económica, cuando el hombre controla todos los recursos económicos. Y también la violencia contra la libertad de pensamiento, cuando un hombre te obliga a pensar como él a nivel cultural, religioso, etc. España en este 2024 presenta hasta el mes de octubre una cifra de 38 mujeres muertas víctimas de violencia machista. Desde 2003 ha habido 1.281 víctimas mortales. Estas muertes dan pie a polémica de tipología delictiva. Nosotras nos preguntamos si también la violencia de género puede ser también un delito de odio o cuáles pueden ser las diferencias. Para averiguar más, le hemos preguntado a Paula Peña, psicóloga y sexóloga especializada en discapacidad intelectual, mujer e igualdad. Ella es responsable del Servicio de Asesoramiento Sexológico de Plena Inclusión Comunidad Valenciana, profesora del máster en la UV y UCV, además de formadora de talleres de sensibilización. ¿Por qué crees que es importante hablar del Día contra la Violencia hacia las Mujeres? La violencia contra la mujer es una lacra social que está en todo el mundo y es un día importante para defender los derechos de las mujeres y sobre todo para recordar que todavía mueren muchísimas mujeres a manos de sus parejas o exparejas, que sufrimos violencia de género en muchas formas diferentes. Y bueno, es una manera de hacer recordar, ¿no?, a la sociedad de que esto es algo que aún es actual, que aún se produce y que tiene que hacer algo como sociedad. Tenemos que hacer algo. ¿Qué barreras destacas a la lucha contra la violencia de género? La violencia es violencia, sea hacia niños o hacia niñas, sea hacia mujeres, sea hacia hombres, sea hacia animales. Es decir, es violencia y está tipificada por la ley en el Código Penal como una violencia y como algo negativo, ¿no?, como un delito. Para trabajar bien los tipos de violencia, para poder abordarlo de manera como de mayor calidad, se ponen unas etiquetas. Es decir, si queremos analizar y queremos luchar contra la violencia hacia los niños y las niñas, hacia la violencia en la infancia, tendremos que pensar cuál es el tipo de violencia, ¿no? Porque no es lo mismo una violencia que ocurre entre dos personas que van a un equipo de fútbol, ¿no?, que van a ver un partido de fútbol, entre dos hombres que van a ver un partido de fútbol. Es una violencia muy diferente a la que es de un padre o una madre hacia su hijo o hacia su hija, ¿no? Es una violencia diferente. Por tanto, como es una violencia diferente, se necesita que las autoridades apliquen medidas diferentes para intentar erradicar ese tipo de violencia.
¿vale? Es decir, en función de la violencia vamos a darle un tratamiento, por decirlo de alguna manera, distinto, ¿vale? Por eso es importante que esa etiqueta, ¿no?, de violencia de género, porque lo que plantea es que hay una violencia que ocurre muy habitualmente hacia las mujeres y que vamos a intentar mejorar esa situación, vamos a intentar eliminar esa violencia. Las mujeres sufren violencia de género en muchos ámbitos diferentes, ¿no? En el laboral, institucional, ¿no? Ahora se habla mucho de la violencia, por ejemplo, obstétrica, o la violencia que ocurre muchas veces en el ámbito de los cuidados de la salud sexual de las mujeres, pero también está la violencia que ocurre dentro de las relaciones de pareja, ¿vale? Entonces, las barreras que tenemos en ese ámbito, que es lo que normalmente solemos hablar, es que es un ámbito muy privado, es decir, es mucho más fácil denunciar cuando alguien públicamente te ha agredido que cuando es tu pareja. Sabemos que muchas mujeres con discapacidad sufren violencia de género. ¿Qué más nos puede contar sobre esta situación? Sí, hay pocas investigaciones, ¿vale? Pero sí que hay alguna. En general, todos los estudios científicos y todas las investigaciones plantean que hay mayor vulnerabilidad en las mujeres con discapacidad y en general con las mujeres con discapacidad intelectual o mujeres con problemas de salud mental. Esos serían los dos grupos donde sufren mayor violencia. También otro de los factores serían las personas más mayores, las mujeres más mayores que tengan una discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir una violencia de género que una mujer como más joven, ¿no? La edad también es un punto muy importante. Y cuando hablamos de los estudios, siempre nos basamos en la macroencuesta de violencia de género contra la mujer. La última que se hizo fue en el 2019 y se publicó en el 2020 y planteaban que el 57% de las mujeres con discapacidad habían sufrido violencia de algún tipo, ¿vale? Es decir, no discrimina qué tipo de discapacidad tienen, pero se plantea que más del 50%, ¿vale? En otro estudio de mujer, discapacidad y violencia de género se planteaba que es verdad que hay mayor violencia hacia las mujeres con discapacidad, sobre todo a las mujeres con discapacidad que tienen una discapacidad acreditada de mayor del 33%. ¿Eh? Y luego, por ejemplo, en Plena Inclusión España hicieron un estudio hace un par de años sobre la salud sexual y los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad intelectual. Ahí ya hablábamos de la discapacidad intelectual y se planteaba, por ejemplo, que el 20% de las mujeres con discapacidad intelectual habían sufrido violencia sexual, es decir, habían tenido relaciones sexuales no consentidas, es decir, que no querían ellas tener relaciones sexuales, pero se habían visto obligadas a ello. ¿Qué características destacas de la violencia hacia las mujeres con discapacidad intelectual? Bueno, pues las mujeres con discapacidad intelectual también sufren este tipo de violencia, ¿vale? Es una violencia muy invisibilizada, es decir, primero es que muchas mujeres no saben lo que es la violencia de género, y cuando sufren este tipo de violencia no piensan que es un tipo de violencia, ¿vale? En general, todas las personas con discapacidad intelectual tienden a desconocer lo que es el concepto de abuso. ¿Vale? Muchas de ellas, de todas las personas, hombres y mujeres, el concepto de abuso no lo tienen muy interiorizado. Entonces, claro, si una persona no sabe cuándo se está cometiendo un abuso, es muy difícil que puedas denunciarlo, ¿no? En este caso, todavía si hablamos de violencia de género en el que tiene que ver una pareja o una expareja, todavía es mucho más difícil, porque no tienen modelos positivos de relaciones afectivas positivas donde poder comparar, ¿no? Es decir, si planteamos que la mayoría de mujeres con discapacidad intelectual no tienen parejas y las que tienen pareja han tenido una pareja, por ejemplo, si te toca una pareja donde te ejerce violencia de género, es difícil que tú puedas pensar, esto no es lo normal, esto no es lo que me toca. Yo debería aspirar a tener otro tipo de relación, ¿no? Esto es una violencia, es difícil que lleguen a esa conclusión. ¿Se considera la violencia de género un delito de odio? Podríamos plantearnos que sí que sería una violencia de delito de odio porque en principio planteamos que es hacia las mujeres, ¿no? A nivel de estudios y a nivel legal no se considera una violencia porque lo que hemos dicho tiene una forma de nombrarlo diferente, ¿eh? Es decir, la violencia de género tiene esa etiqueta, violencia de género es delito de odio, aunque es otro tipo de violencia y de delitos que son muy parecidos, le ponemos otra etiqueta. ¿Vale? Por eso la importancia de la etiqueta. Y los gobiernos, las administraciones públicas dan dinero para los delitos, para prevenir los delitos de odio y dan dinero y herramientas para prevenir la violencia de género. ¿Vale?
Entonces, serían como dos cosas diferentes. Sí que es verdad que cada vez más se está planteando que puede haber algunos delitos de odio cuando, por ejemplo, hay alguna persona, en especial algún hombre, ¿no?, que a través de las redes sociales, de manera pública, discrimina a las mujeres, las insulta, hay una vejación hacia las mujeres en general, el concepto mujer, ¿no? Las mujeres son y nos insultan, las mujeres son lo peor, las mujeres siempre mienten, las mujeres deberían estar en casa, encerradas, etcétera. Cuando se habla así en general, podríamos entender que es un delito de odio, ¿vale? Pero cuando es de una pareja hacia hacia su pareja femenina, ¿no? Su mujer, su pareja, su novia, eso no lo entenderíamos como delito de odio. Recomendaciones culturales sobre la temática, libro, película, cortometrajes. Hay muchas cosas y cada vez se crean más, ¿eh? A mí me gustan mucho los cortos que suelen hacer en los institutos. Me parece que es algo fresco, que es algo que son personas que no son actores y actrices profesionales, y creo que eso siempre es algo como muy bonito. Como películas, yo os diría, la primera sí que recuerdo que me viene primero a la cabeza es Thelma y Luis, que es una película como muy antigua, que nos planteamos, ¿no?, como la aventura, ¿no?, de dos mujeres, pero lo que se nos olvida es que el inicio es que estaban siendo maltratadas por sus parejas, ¿no? Entonces de ahí nace la aventura de salir de ahí, de irse de casa y de luchar, ¿no?, con todas las situaciones que plantean en esa película, que al final pues hay también una violencia sexual, etcétera, ¿no? Luego también pues Tomates verdes fritos, también así de manera antigua. En España hay una película preciosa que yo siempre recomendaría a todo el mundo, ¿no?, porque te da una situación muy real de lo que vive una mujer casada con hijo en España, que sería Te doy mis ojos. Decía Boyain. Es una película que creo que está muy bien rodada y que plantea de una manera muy íntima toda la presión que ejerce la mujer y todos los miedos que tiene cuando, por ejemplo, tienes un hijo o una hija, ¿no?, con la persona que te está maltratando. Muchas gracias, Paula. Nos has aclarado muchas cosas sobre este día tan importante y todo su trasfondo. En cuanto a esto último que nos comenta Paula, yo quería contaros lo que es el test de Bechdel. En el año 85, Alison Bechdel creó un cómic en el cual un personaje comentaba que solo veía películas que cumplieran con 3 requisitos. El primero era que cuente con al menos 2 personajes femeninos identificados, el segundo que dialoguen entre sí y el tercero acerca de algo que no sea un personaje masculino. Algunas películas que no pasarían este test serían El Padrino, Star Wars o James Bond, y algunas que sí, Thelma y Louise, que ya no la recomienda Paula, Barbie o Lady Bird. Os animo a que repensemos el tipo de contenido que consumimos y reflexionemos si es lo suficientemente inclusivo o no. Pues Irene, respecto a esto que comenta, la violencia también se mantiene en nuestro día a día, como las palabras que usamos y los mensajes que damos con ellas. Hemos podido hablar con Paloma Alonso, formadora y consultora de planes de igualdad en empresa, para que nos cuente un poco más acerca del lenguaje no sexista. ¿Qué es el lenguaje no sexista? ¿Diferencia con el lenguaje inclusivo? Antes de adentrarnos en los conceptos, a mí me gusta recordar que tenemos un idioma muy rico, extenso en palabras, con el cual no sería difícil evitar el sexismo lingüístico en nuestras expresiones. Cuando hablamos de lenguaje no sexista, lo que nos referimos es a un uso del lenguaje que evite expresiones, palabras, frases hechas, construcciones, que lo único que hacen es reforzar estereotipos y, por tanto, desigualdades de género, que siguen invisibilizando al 50% de la población, que son las mujeres, que las siguen subordinando, incluso violentando. Se enfoca en quitarle el sesgo de género a las palabras para que no favorezcan, en este caso, a los hombres e invisibilicen a las mujeres. Ejemplos de ellos, pues por ejemplo, podríamos proponer el hombre llegó a la luna, ¿no? Aquí estamos usando el concepto hombre como un genérico masculino, obviando que hay mujeres, astronautas, que también han llegado a la luna. Lo correcto hubiera sido la humanidad llegó a la luna. Otro uso recurrente es cuando al revés, cuando nominamos determinados puestos históricamente feminizados, ahí sí que tenemos una marca de género femenina y en el resto de los puestos no. Por ejemplo, las limpiadoras de la empresa, aquí no usamos limpiadores, sino usamos limpiadoras. En cambio, cuando hablamos de directores, lo hacemos en masculino, de técnicos, lo hacemos en masculino, o de operarios, donde pueden haber, obviamente, directoras, técnicas y operarias.
Ese sería un uso, un uso sexista del lenguaje que debemos ir modificando, utilizando construcciones que no siempre tienen que pasar por el desdoblamiento, sino que podemos adquirir conocimientos sobre tips que nos ayudarán a evitar el sexismo lingüístico. En cambio, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, se puede decir que aquí lo que estamos dando es un paso más. Aquí es tener en cuenta la diversidad humana en toda la amplitud de ese concepto. Estamos hablando de identidades de género, estamos hablando de orígenes, nacionalidades, idiomas, creencias religiosas, discapacidad. La idea es que eliminemos los sesgos que incluyen términos y formas gramaticales que no se alinean, en el caso, por ejemplo, de la identidad con el binarismo de género, lo masculino y lo femenino. Que tengamos en cuenta, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad, que decir persona discapacitada es de alguna manera pensar que la persona es la discapacidad. Simplemente lo que estamos haciendo es obviar la esencia humana. La discapacidad no es la persona. Es una persona con discapacidad o una persona sin discapacidad. Pero hay que poner especial atención para que no generalicemos a través de una característica determinada lo que sería toda la esencia de la persona. El lenguaje no sexista e inclusivo es la tendencia actual hacia la cual todas las empresas deberían estar orientadas. ¿En qué diferencia el uso de un lenguaje no sexista puede desafiar estereotipos de género y cambiar actitudes discriminatorias? Siguiendo un poco con lo que anteriormente he comentado, el uso del lenguaje no sexista tiene el poder de desafiar los estereotipos de género y cambiar, como bien decís, las actitudes discriminatorias. Por ejemplo, visibilizando a las mujeres en otros grupos o contextos tradicionalmente dominados por hombres. El lenguaje en contextos formales o de prestigio invisibilizan a las mujeres o a otros géneros usando el masculino como si hicieran referencia solo a los hombres. Optar por expresiones más neutras hacen que o bien visibilicemos la participación de mujeres y otros grupos en esos espacios y se rompa también con las ideas de ciertos roles o actividades que pertenecen únicamente a un género. Cuando hablamos, por ejemplo, de los científicos descubrieron, bueno, pues las personas investigadoras descubrieron, los equipos científicos descubrieron. Este cambio no solamente menciona de forma implícita la participación de mujeres, sino que también quita el estereotipo de que la ciencia es un ámbito, por ejemplo, exclusivamente de hombres. Otra de las repercusiones de usar un lenguaje no sexista es que redefinimos la percepción de roles y responsabilidades. El lenguaje no sexista lo que hace es que evita que el género influya en cómo se ven ciertas ocupaciones, tareas o habilidades, al evitar términos como el hombre de la casa, trabajo de hombres o trabajo de mujeres, reduciendo así esa asociación de roles y responsabilidades asociadas al sexo de una persona y promoviendo la idea de que cualquier persona, independientemente de su género, puede desempeñar esos roles. Era muy típico hace años cuando decían tu trabajo de tu madre, ¿no? Sus labores, amas de casa. Bien, parece que eso ya ha quedado denostado, pero el concepto de ama de casa tiene aún bastante presencia en nuestra sociedad y se puede de alguna manera sustituir por las personas a cargo del hogar, por ejemplo, tienen cierta responsabilidad de manera que no asumimos que solamente sean las mujeres las que tengan que ser responsables de las labores domésticas. Este tipo de cambio ayuda a que se cuestionen los estereotipos que asignamos según los roles, las tareas, a un sexo o a otro y abre la posibilidad de que las personas elijan, sus roles de manera diferente. En resumen, el evitar un lenguaje que refuerce estereotipos, el lenguaje no sexista, desmonta ideas tradicionales sobre lo que deberían hacer o ser las personas según su género y contribuyen a tener actitudes más inclusivas, equitativas y respetuosas. ¿Qué medidas usarías para la implementación del lenguaje no sexista? Como medidas dentro de una organización, pues a mí se me ocurre la primera y fundamental, la formación y la sensibilización del personal.
organizar talleres, charlas, para que las personas entiendan la importancia que tiene el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista y que además les demos directrices, ejemplos, tips para que puedan implementarlo de una manera sencilla. Otra de las medidas sería la revisión documental, las políticas, los materiales de comunicación interna y crear un pequeño comité de revisión que puntualmente, pues una vez al trimestre y de manera aleatoria, cogiera 4 o 5 documentos de diferentes áreas, pues comerciales, de recursos humanos, financieras, y pudieran evaluar el grado de implementación de esa comunicación no sexista dentro de la organización. Crea, por ejemplo, una guía también de estilo de comunicación inclusiva y no sexista y que sea puesta a disposición de todas las personas de la empresa. Pero es muy importante que no sea una guía amplia, densa, que cuando alguien la abra vea que tiene 100 páginas, sino que sea una guía muy concreta, que vaya muy al grano, sobre fórmulas que podemos emplear pues, para dirigirnos a alguien por correo electrónico, cuando queremos hablar hacia el personal de la empresa, de manera que se nos facilite la integración de este nuevo estilo de comunicación en la organización. Promover también formación específica para las personas que se dedican a la comunicación externa, marketing, redes sociales, documentos comerciales, correos electrónicos, para que usen este estilo de comunicación inclusiva y no sexista. Y por último, algo que debería ser transversal en toda la organización es que se incluya el compromiso en la misión y valores de la empresa, que haya un compromiso explícito con la igualdad de género y el respeto dentro de la misión o de los valores de la empresa y dejando claro que el uso del lenguaje no sexista e inclusivo es parte de la identidad de esa empresa. Así podríamos hablar, pues un valor, por ejemplo, en donde se mencione el compromiso con la diversidad, el respeto y la equidad de género y comunicarlo además pues, por todos los canales, tanto internos como externos. Estas medidas no solamente van a ayudar a implementar un lenguaje no sexista e inclusivo, sino que a medio plazo deben fomentar una cultura de trabajo respetuosa e inclusiva para impactar positivamente en la percepción y el bienestar del equipo y de las personas colaboradoras. Gracias, Paloma, por tu tiempo. Nos has informado sobre una cuestión tan determinante como es el lenguaje que podemos utilizar diariamente. El pasado 30 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Ciberseguridad. La ciberseguridad es la práctica de proteger equipos, redes, aplicaciones de software, sistemas críticos y datos de posibles amenazas digitales, muy importante en nuestra sociedad actual. Por eso hemos tenido la oportunidad de contar con Joan Moya Torremocha, conocido en redes como MicroJoan, un youtuber español entusiasta por la ciberseguridad y la programación, especializado en seguridad informática ofensiva y programación web full stack. Cuenta con títulos superiores en desarrollo de aplicación web, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, máster en ciberseguridad, máster en IoT, entre otros. Frida y Andrés tienen preguntas para él. ¿Qué es la ciberseguridad y por qué es tan importante hoy en día? Por así decirlo, la ciberseguridad, digamos que muy a alto nivel, son las prácticas o las metodologías que se utilizan tanto en equipos como en aplicaciones como en nuestro día a día también para que no corramos peligro o que los datos, ¿vale?, que al final es lo más importante de una empresa, tengan lo que se llama la tríada, ¿no?, que es la integridad, disponibilidad y confidencialidad, ¿vale? Eso significa que los datos tengan por así decirlo, la integridad, sea que nadie que no sea autorizado pueda manipularlos o borrarlos. La disponibilidad, que esos datos siempre estén de alguna manera disponibles, ¿vale? Como cuando, por ejemplo, se cae Instagram. Muchas veces nos pasa que o en Año Nuevo que se cae WhatsApp, ¿no? WhatsApp deja de funcionar porque está colapsado. Y bueno, la confidencialidad es lo dicho, ¿no? Que al final la gente que tenga que acceder o que tenga esos permisos sea la que deba acceder. Eso muy así a alto nivel. Pero al final la ciberseguridad llevado al día a día o en cosas más comunes es las prácticas que
tanto las empresas como las personas deben seguir para poder estar seguros, ya no a nivel físico, sino a nivel de redes sociales o a nivel de internet, ¿no? Que nadie pueda ver tus conversaciones, que nadie pueda entrar en tus perfiles de las redes sociales y demás. Pero claro, para eso, para que un ciberdelincuente no pueda hacer esas cosas, necesitamos de unas prácticas, ¿no? Como por ejemplo, no reutilizar contraseñas, no utilizar siempre el mismo nombre, no mostrarnos de manera pública dónde estamos, qué hacemos, dónde vivimos y demás, ¿no? Digamos que la ciberseguridad engloba todas las praxis, todas las prácticas, tanto a las personas, en nuestro día a día, en cómo compartimos nuestros datos, como las aplicaciones, que un fabricante o que un programador haga que la aplicación sea segura y no tenga brechas de seguridad que un atacante puede utilizar para poder comprometerla y para poder sacar los datos de, por ejemplo, todos sus clientes con su DNI, con su número de teléfono, cuentas bancarias y demás. Y a nivel de empresa, pues básicamente que la red sea segura, de las redes o la infraestructura de su empresa sea segura para que un atacante no pueda, por así decirlo, hackearla y pueda sacar toda la información e inclusive secuestrar las empresas con un virus que se llama ransomware, el cual cifra todos los datos, ¿vale? Y luego piden un rescate de millones de euros y en caso de que le paguen, pues bueno, ahí ya vuelven a poner operativo toda la información que estaba cifrada, ¿no? Entonces digamos que la ciberseguridad es algo que engloba todos los aspectos, tanto en aplicaciones como en empresas, como en personas y en nuestro día a día. ¿Qué recomendaciones siempre nos puedes dar para proteger nuestra contraseña? Pues gestionar este asunto para muchas personas es una tarea bastante complicada, por lo que lo más sencillo, lo más simple es utilizar un gestor de contraseñas. ¿Qué es un gestor de contraseñas? Es un sitio, una aplicación, donde tú guardas todas tus contraseñas, pero que para acceder ahí necesitas de una contraseña maestra, por así decirlo. Entonces tú metes una contraseña maestra y ahí tienes ya todo un listado de qué contraseña tiene que. Es decir, ahí tienes, por ejemplo, tu Instagram, tu Facebook, tu TikTok, tu LinkedIn, etc. Y ahí tienes la contraseña apuntada. Pero claro, la contraseña te la genera ese mismo gestor de contraseñas. Y esa contraseña tiene un nivel de complejidad muy alto, por lo que sería muy difícil de adivinar, ¿vale? Y también, sumándole a esto, que no utilicemos la misma contraseña para todas las redes sociales. Es muy, muy, muy típico que siempre utilicemos la misma contraseña o la misma contraseña con alguna pequeña variación, con un 1 o un punto al final, o un asterisco, o una mayúscula al principio o en mitad, ¿no? O cambiar una A por un 4, cosas así, ¿no? Al final... repetir patrones lo hace muy sencillo para un atacante. Entonces lo que yo haría o lo primero que recomendaría es utilizar un gestor de contraseñas, que hay gratuitos muy buenos, y que para todas las cuentas que tengas nunca repitas esa contraseña, de manera que siempre tienes ahí centralizadas todas tus credenciales, tu usuario y contraseña, ¿vale? Yo sé que esto es algo bastante sencillo, de cajón, por así decirlo, a los que nos dedicamos a esto, pero a la gente que no se dedica a esto, que no quiere tener o no tiene conocimiento de informática, es algo bastante difícil de gestionar, por lo que es natural que todo el mundo repita patrones para poder acordarse de las cosas. Sumándole a esto, también lo que haría es activar el doble factor de autenticación en todas las cuentas. ¿Esto qué significa? Que cuando tú pones tu usuario y contraseña, cuando entras te pide un código que llega por SMS o por una aplicación externa, un código para verificar que quien está accediendo eres tú, de manera que tú pones el código que se te envía y efectivamente pues se comprueba que eres tú. Si alguien te roba el usuario y contraseña e intenta acceder, automáticamente se te enviará a ti el doble factor, pero si no eres tú quien está intentando acceder, dirás, ostras, aquí está intentando acceder a alguien porque me ha venido el doble factor, me ha venido el código de mi cuenta de Instagram, por ejemplo. No soy yo. Voy a cambiar mi contraseña, de manera que el atacante no sabrá cuál es el código porque te está llegando a ti, no al atacante. Entonces ahí serían como dos medidas clave para poder gestionar esto de manera mucho más cibersegura. ¿Cómo podemos, si estamos siendo víctimas de un ciberataque o de un intento de fraude? Bueno, esto es una pregunta clave. No hay como una respuesta exacta para decirte si has sido víctima o no de una estafa o un ciberataque. Lo que sí que te puedo decir son detalles en los que te debes fijar para no caer en uno de esos. Siempre, ahora es muy típico que nos vengan mensajes de texto de que alguien ha intentado o alguien ha cambiado tu contraseña o ha habido un inicio de sesión en tu cuenta de banco muy extraño o tal. Pero siempre hay que fijarse si el link o la URL que te están dando para que tú entres y cambies tu contraseña o pongas tus datos
es una URL maliciosa. Si por ejemplo te están hablando del Banco Santander, la URL siempre será bancosantander.es, no va a ancosantander.es o con una URL un poco extraña, ¿no? Si te vienen, por ejemplo, estafas de ese tipo, de que alguien ha intentado en tu cuenta o se ha hecho una transferencia de 400 euros, lo que debes hacer es nunca utilizar los links que te vengan en ese correo o en ese mensaje, sino que automáticamente entres en tu cuenta desde tu aplicación de banco. O lo que puedes hacer es llamar a tu banco. Si tienes el contacto del director o directora de la sucursal en la que tú tratas, directamente llamar y verificar por su parte que eso sea real o no. Y bueno, si queremos saber si hemos sido hackeados o cualquier cosa, tenemos una aplicación, una web que se llama haveibeenpawned.com, en el que tú pones tu correo y te dice si has sido hackeado o no, si no has sido hackeado, y si tu usuario y contraseña están en el mercado negro de internet y alguien puede verlas. Pero bueno, básicamente sería, en vez de decir si he caído en una estafa, porque al final eso es algo muy ambiguo, es que te fijes siempre los patrones e intentes actuar siempre desde la lógica. Si me están escribiendo de mi banco y me han dicho que no sé, que has hecho una transferencia de 400 euros y que entra a este link para verlo, ¿por qué tengo que entrar a este link? Mejor entro desde mi cuenta, desde mi aplicación oficial que me he descargado de la tienda oficial de aplicaciones, y ahí veo si es real o no. Si no veo ningún movimiento, entonces no es real, es una estafa, no voy a caer, ¿no? O por ejemplo, si te ha llegado un correo, tu paquete de Amazon o de correos no ha podido ser entregado porque le faltaba, me lo invento, el número de dirección. Entra a este link para gestionarlo. Tú piensas, ¿realmente será verdad? ¿Yo he pedido algún paquete o me tiene que llegar algún paquete que yo he comprado por Amazon o AliExpress? No, pues entonces es mentira. Si no, me llamarían directamente, que para eso está el número de contacto, ¿no? Entonces, más que decirte si has caído o no, porque eso es muy ambiguo, como comentaba, es fijarte en patrones o actuar siempre con mente fría y desde la lógica. Ahí sería un poco, muy a grandes rasgos, lo que te podría recomendar. ¿Es seguro usar redes wifi públicas como las de cafeterías o aeropuertos? ¿Qué debemos hacer si necesitamos usarlas? Pues no, la realidad es que no es recomendable, pero sí puedes hacer que sea más seguro. Me refiero, no te recomiendo que utilices una wifi de un hotel o una wifi de un aeropuerto o una cafetería, a no ser que tengas las medidas necesarias. Es decir, si tú, por ejemplo, te conectas a una cafetería o a la red wifi de una cafetería, o estás en el centro comercial o en un hotel o lo que sea, no es recomendable conectarte, pero digamos que cuando te conectas a un wifi, alguien, un ciberdelincuente, puede ponerse a ver los datos que viajan por la red. ¿Esto qué significa? Todos los datos que tu aplicación o tu ordenador manda a servidores tiene que pasar antes por el router de esa cafetería o de ese aeropuerto. Pues cuando tú haces clic en un botón o quieres ver un perfil de Instagram o cosas así, se manda información que va a través del router al servidor de Instagram, y eso luego vuelve. Pues un ciberdelincuente se pone en medio, lo que se llama un man in the middle, que se llama así el ataque de manera técnica, por así decirlo, y ve toda esa información. Entonces, por eso no recomiendan nunca ponerse en un wifi público. Pero tú puedes utilizar lo que se llama una VPN, Virtual Private Network, o en español una red virtual privada. Tú te puedes descargar una VPN desde la tienda de aplicaciones, que sea gratuita, y lo que hace esa VPN es cifrar toda la información. Tus datos seguirán viajando por internet, solo que estarán cifrados. Es decir, el atacante no será capaz de ver lo que estás haciendo. De igual manera, no recomiendo conectarse a una wifi pública, sea donde sea, pero en caso de que tengas la necesidad por X o Y motivo de hacerlo, utiliza una VPN, de manera que tus datos seguirán viajando, pero estarán cifrados, así que el atacante no podrá ver lo que estás haciendo realmente. ¿Qué debemos hacer si creemos que alguien ha robado nuestra información o nos ha hackeado? Bueno, pues esa es muy buena pregunta. Lo que debemos hacer, primero que nada, es, si pensamos que eso ha pasado, cambiar nuestra contraseña del correo electrónico, sobre todo del correo electrónico, porque en caso de que alguien nos hackee la cuenta de Instagram, cuando tú cambias la contraseña, necesitas de tu correo electrónico para poder cambiar esa contraseña. Entonces, de raíz, lo primero que debes hacer es ir a tu correo de Google o el que sea, cambiar la contraseña, activar el doble factor de autenticación si es que no lo tienes puesto, y una vez hecho eso, ¿vale?, irte a opciones y darle a cerrar sesión de todos los navegadores.
Porque mientras tú haces todo eso, pueden no darse cuenta el atacante, pero si tú cambias la contraseña o te puedes cambiar la contraseña del correo electrónico, se puede dar cuenta de que, uy, estás intentando hacer pasos y a lo mejor ya no tendrá acceso a eso. Entonces, primero que nada, activa el doble factor, de manera que si quiere volver a acceder, le pedirá el doble factor, cambia la contraseña, de manera que si quiere acceder con la misma contraseña que tenía, ya no podrá. Y en caso de que siga teniendo acceso desde su correo electrónico, desde su navegador, como vas a ir a cerrar sesión de todos los navegadores, automáticamente a él se le va a cerrar sesión. Por lo que cuando intente entrar, le va a pedir una nueva contraseña. Y en caso de que la sepa, por X o Y razón, le va a pedir el doble factor de autenticación que solamente tendrás tú en tu móvil o en el móvil o en el número de teléfono que tú hayas configurado. Previo a eso, después, vas a hacerle exactamente lo mismo en la red social que creas tú que te han hackeado. Porque si la persona te ha cambiado la contraseña y no puedes acceder a tu Instagram, ahora que tienes el control sobre tu correo, puedes darle a recordar mi contraseña o no recuerdo la contraseña, la cambias desde tu correo, puedes acceder, él ya no podrá cambiar la contraseña porque no tiene acceso a tu correo y desde tu cuenta lo que vas a hacer es cerrar sesión de todos los dispositivos móviles y una vez ahí también activas el doble factor. ¿Qué debemos tener en cuenta al hacer compras en línea para asegurarnos de que nuestros datos estén seguros? Pues bueno, en el caso de que no sea una tienda conocida, que sepas que no es Amazon, que no es AliExpress, que sea una tienda muy conocida, como comentaba, leer opiniones de que si realmente los usuarios han tenido estafas o cosas raras. En caso de que aún así quieras comprar por lo que sea, no pongas nunca tu información bancaria, nunca pongas tu tarjeta y utilices siempre un método de pago seguro como por ejemplo podría ser PayPal. Bueno, al final todo lo que sea compras online en sitios no conocidos no lo recomiendo, ¿vale? Pero en caso de que tengas que hacerlo porque a lo mejor ese producto es un producto que solamente está en esa página web porque es una artesanía o cualquier cosa, pues recomendaría primero que nada, si está la opción, pues comprar contra reembolso, que es al final te lo traen a casa, tú pagas en efectivo o en datáfono, firmas y te quedas con el paquete. O en caso de que no se pueda eso, pues nada, te creas una cuenta de PayPal, insertas ahí el dinero que vayas a utilizar para comprarlo y en esa página web o en esa tienda online, en vez de poner tu cuenta bancaria, pones tu PayPal, ¿vale? Y en caso de que alguien intente comprometer tu información o quiera gastarse tu dinero en algo, pues solamente se podrá gastar la cantidad de tu PayPal. Nunca va a tener acceso a tu cuenta bancaria. Gracias, Joan, por resolver las dudas de ciberseguridad. Bueno, gracias a Paula Peña, Paloma Alonso y Joan Moya por enseñarnos e invitarnos a la reflexión en temas tan importantes como los de hoy. Y gracias a ti, oyente, por escucharnos. Puedes dejarnos tu opinión y comentarios para conocerte un poco mejor. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Chao. Chao. Este podcast es sin ánimo de lucro y está apoyado por la 11ª convocatoria Fundación Bancaja CaixaBank Capaces, las naves Valencia Innovation Capital y la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Síguenos en todas nuestras redes sociales @AspronaValencia para no perderte ninguna novedad o visita nuestra página web asprona.es. Is happening. The light returns. I can travel again. You know, the past continues. In the present,